Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, esto es Solo Radio, esto es apto para poco público. Estamos empezando en vivo y en directo desde las plataformas de streaming, multi-streaming. Estamos en Solo Radio, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube. En YouTube y en Facebook van a quedar los videos para la posterioridad. ¿Cómo le va, Monje? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué tardecita, ¿eh? ¿Se puede decir que estamos todo bien? Sí, hemos recuperado la atención, toda la ciudad, así que vamos a evitar hablar del calor, me imagino. Pero ¿le vamos a hacer el top de los 5 calores? top 5. Son 5 de mis mejores calores. Ay, el puesto número 5 cuando me caí de la moto, me dejé machado y me robó la moto el casco. El calor de la falta. Y me deshidratado encima. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo primero es lo primero. Seba, contamos con, te agarramos bien. Seba, ¿cómo está? Lo saludamos a Seba, nuestro operador allá en Trinchera. ¿Podemos poner un videito que te pasado? Estamos hoy videito de está en Rincón del Cholulo. Hoy empezamos con el Rincón del Cholulo. Vamos a ver si está videito, si no, vamos a ver de qué más podemos hablar aparte del calor, aparte del corte general de electricidad que nos ha hecho demorar. Les pedimos disculpas. No podemos hacer absolutamente nada nosotros como para bañarnos, por ejemplo. No hemos podido. Central Córdoba no le quería hacer un túnel al calor, por eso el calor de espalda. Hoy juega Central Córdoba, 9:30 contra Estudiantes de La Plata. Claro. Muy bien. Grande los ferros, papá. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es ser, lo que es jugar bien al fútbol. Así. ¿Empezamos con el bloque número 1 o vamos al videito, Seba? Vamos al video. Bueno, en el Rincón del Cholulo queremos agradecerle a nuestro querido amigo y profe Daniel Patanchón. Ha tenido la deferencia de saludarnos en un videito. ¿Lo escuchamos? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Patanchón y desde aquí. Por ahí los videitos nos salen con sonido. A ver, vamos. Por ahí no sale aquí, pero para la gente de afuera sale, ¿no? Mira vos, Patanchón, saludándonos. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Patanchón y desde aquí quiero mandarle un saludo a Lucas Carvajal y toda su audiencia del programa Apto para Poco Público en su segmento Descendiendo la Locura. Gracias por difundir mi música en la de todos los artistas santiagueños. Un abrazo para todos. ¡Qué grande, Daniel! Espectacular. Se ha tomado unos segundos y nos ha ¿Ha dejado de conducir el crucero? ¿El crucero donde anda? No, se lo da un tiburón. Tiró el ancla. Ha tirado el ancla. Toma, manéjalo vos. Che, ¿qué les parece si vamos de poquito y despacito hacia el bloque número 1, profe? Sí. Nos ha traído algo interesante para hoy. Bien. Algo muy interesante. El arte de insultar. Insultar es un arte. Insultar es un arte. Todo lo que tengo para decir. ¿Cómo? No, al sol, qué calor. Vamos a insultarlo a Ed hasta ahí nomás. Bueno, separamos Seba y venimos con el primer bloque. ¿Enamorado de sus mamis? Él no, él la odiaba. Todo empezó por el asunto de la madre. Al revés. Todo al revés hecho él. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de este señor que es un crack. Vamos a pasar de la biografía, no vamos a profundizar mucho en la filosofía porque es bastante extensa y profunda, pero sí vamos a tomar puntos, ¿entienden? Va a contar un poquito quién era. Sí, cómo no. Bueno, Arthur Schopenhauer no era lo que suele entenderse por una persona afable. Así empieza la biografía del tipo. No era el más amigable de todos. Es una anotación entre los que dejaron sus conocidos que lo presente bajo una luz favorable. A lo mucho neutra. Es decir, no podías no hablar bien de él. El personaje emerge del conjunto de sus propios escritos y de los de sus contemporáneos, que se caracteriza por rasgos normalmente poco estimados. Huraño, hosco, arrogante, misógino, pero no más que misántropo, enfrentado con casi todo el mundo con el que tuvo alguna relación. Me hace acuerdo de un amigo.
No voy a decir nombre, por supuesto. Con el gremio de los filósofos profesionales se llevaba peor aún hasta el último día de su vida. Cuando quería regañar a su perro, le insultaba diciéndole, hombre. Ah, es muy buena esa. Claro, él era un misántropo, significa Sí, que es sí. una persona que odiaba la raza humana. El filántropo, el que Bien. ama al hombre. Y misántropo, y ahí pone la foto de Schopenhauer al lado. Misántropo Schopenhauer. Dice, era conservador en el sentido más literal, pues deseaba conservar el dinero que había heredado de su padre y que le permitía vivir para y no de la filosofía. En la revolución burguesa de 1848, en la que la gente salió a la calle para reclamar al antiguo régimen medidas razonables como la libertad de expresión y de reunión y medidas económicas. Ofreció a los soldados encargados de reprimir una marcha callejera las ventanas de su vivienda para que pudieran disparar desde ellas, y hasta sus binoculares de la ópera para afinar el tiro. Un amigazo, un... Claro, me hace acordar una vez cuando han hecho una marcha, alguien desde la roca, ¿no? tiraba agua hervida, hervida, algo Agua así, hervida. ¿no? Todo un patriota. ese Había un cabrón. apellidito por ahí, pero no. Bueno, no lo vamos a decir hoy. Sí. Estamos buenitos. No vamos a insultar. Siempre ocupado en las cosas importantes, Claro. las como personas. tirar agua hervida a una Sí, persona. de ahí viven en la roca. En su testamento legó parte de su dinero a los soldados que lo habían protegido esos días y a los huérfanos de los que habían muerto. Ah, Sus arrebatos contra los reformadores sociales que creían que amenazaban su posición insolentes eran tan violentos que incluso se los censuraron en el restaurante más tradicionalista de Hamburgo. No fue la única menos en que se le tuvo que llamar la atención en público. Durante un viaje por Italia en su juventud, los artistas que se reunían en el Café Greco de Roma le impidieron la entrada porque ya no soportaban sus insultos indiscriminados y las broncas que montaba. El editor que publicó su libro terminó por contestar sus cartas después de haber recibido todo tipo de reproches, insultos y acusaciones. Sus sucesores, cuando tenían que comunicarse con Schopenhauer, firmaban las cartas con un gélido "la dirección de la empresa", para dejar bien en claro que no había ningún tipo de relación personal ni el aprecio entre ellos. Los lectores pueden probar en carne propia el ácido y corrosivo sarcasmo del autor, que en el propio prólogo de El mundo como voluntad y representación, eso es su obra máxima, uno de los prólogos menos comerciales de la historia, diré, les advierte que lo más probable es que no entiendan nada del tratado, porque no están a su altura intelectual. Que no siempre que un golpe entre un libro y una cabeza suena hueco es por culpa del libro, y que no se aflijan por el dinero que han gastado en vano, puesto que la elegante edición del libro será muy decorativa en la alcoba de su querido. Insultaba hasta a sus lectores, como diciendo, cómprenlo, pero igual no te da la cabeza. Un amor, tío. hay que ser malo. Hay que ser uno de los más malos en Alemania, ¿no? Sí. Hay que esforzarse mucho. El caso de Schopenhauer, como en el de Nietzsche y el de Kierkegaard, no es posible ni deseable tratar las ideas al margen de la personalidad que las concibió, en abstracto y descarnada, debido a la intensa humanidad de su obra. Es decir, era una filosofía tan personal y tan profunda y tan humana que no podías evitar hablar de su biografía. Puede suceder con otros filósofos que uno puede evitar la biografía. Hay una anécdota muy linda de una cátedra que estaba dando Heidegger. Heidegger decía, bueno, voy a dar la cátedra de física de Aristóteles. Bueno, voy a dividir en dos unidades. Unidad 1, unidad 2. Bueno, la biografía de Aristóteles. Bueno, vamos a hablar. Bueno, Aristóteles es un filósofo que ha nacido, ha crecido y se ha muerto. Listo, pasemos la unidad 2. No Pero perdamos todo- el tiempo porque ¿quién le importa Aristóteles? Que sea. En cambio, en Schopenhauer, como Nietzsche, miren la vida de Nietzsche. Claro, sí. Una vida muy intensa. Sí, él estaba medio disconforme con su vida, pero él era una vida muy atada a lo que él representaba como pensador, ¿no? Sí, aparte tiene un humanismo profundo que lo vamos a ver en sus aforismos. Tiene una profundidad. He dejado los dos más cortitos para el último, que son bellísimos. Bien. Yo creo que incluso, voy a decir una cosa y capaz que vamos a entrar, no quiero entrar en polémica, pero incluso Kant, que tenía una vida sumamente aburrida, podemos decir, porque tenía una vida que estaba ordenada por un reloj cucú, Sí. el tipo, o sea, hay exotismo en esa, hay peculiaridad en esa forma de... Frivolidad. Pues,
No, frivolidad, creo que es una palabra muy fea. Yo creo que es como mínimo una vida extraña. Sí, la palabra o sea, hay algo excéntrico. Claro, algo de excéntrico. claro, sí. Eso también es una vida excéntrica, algo que te marca de alguna manera. Quizás, no siempre sucede. Claro. Lo interesante que puede ser la forma en la que piensa. Claro, aparte hay una anécdota de Kant que es buenísima, que cuando él vivía en Königsberg, una especie de lugar apartado que estaba cerca de Rusia, que no, eran los límites por ahí. Sí, era cerca de... Que estamos hablando de los reinados de Alemania. Claro, estamos hablando de Prusia. Claro, Todavía era Prusia. Königsberg tiene la misma cantidad de la superficie que Loreto. El Chiquitito, todos se conocían, etcétera. Bueno, Kant, y el tipo lo único que hacía es leer libros de geografía. Le encantaba leer los libros. Y un día en la escuelita que él enseñaba, vienen unos inspectores que eran de Inglaterra para conocer lo que sea. Y el tipo estaba dando una cátedra de geografía y el tipo dibujaba en el pizarrón montañitas, lagos, todo. Y el inglés le estaba diciendo, esto es Inglaterra. Y le decía, mira, ¿usted conoce Inglaterra? Y le dice, no, jamás me he movido de aquí. Yo lo he visto por los libros de geografía. Mira. Y le decía, usted acaba de hacer algo que, o sea, todo lo que usted está escribiendo es donde yo vivo, me dice, y usted nunca lo conoce. Así es, dice, nunca he conocido. Mire, sí, tenía un nivel de autismo el tipo, obviamente. Claro. Tenía un nivel, digamos. Una interpretación. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a ir con Schopenhauer. Schopenhauer además asigna al carácter humano una posición muy destacada en el conjunto de su doctrina. Se ha apuntado ya que según está el mundo en una manifestación de una fuerza o energía universal que se objetiva y expresa en todos los seres individuales. Wilhelm, que en alemán significaba voluntad. Miren, ese podría ser tu vecino. No te va a entregar la pelota, encima que no te entrega la pelota, te la pincha, ¿visto? Y te dice, la vida no tiene sentido. Te manda el perro. ¿Para qué estás haciendo tanto esfuerzo? Cuando llegues a mi edad solo vas a desear estar muerto. Pesimistas, Bien. Se ha apuntado ya que según hasta el mundo es una manifestación de una fuerza o energía universal que se objetiva y expresa en todos los seres humanos. La filosofía de él indica que hay una energía que se llama Wilhelm o voluntad. La voluntad. Y es una voluntad que lo destruye todo. Es decir, totalmente lo contrario. En la humanidad está en una contienda por esa energía. Por ejemplo, él va a hablar del amor, que también es una fuerza destructiva, porque lo único que hace es perpetrar la especie. Y la especie que es humana, una porquería para él. Mira, claro, Misántropo. Pero bueno, aún así no deja de tener mucha sensibilidad el tipo. Y aquí vamos a entrar en los aforismos en la parte sensible de él también. Claro. Sigamos. En esta manifestación hay una escala de grados del ser según su complejidad. En sentido ascendente, desde lo menos complejo, lo inorgánico. Por ejemplo, una piedra, a lo más complejo. La cúspide de esta jerarquía lo ocupa el carácter de los seres. El carácter individual de cada persona singular es una expresión única y irreductible de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los animales, en lo que no existe un carácter individual. Es decir, el individuo no se diferencia de la especie. Cada carácter humano es algo fijo y atemporal que no se modifica ni se transforma por las circunstancias ni por el transcurso del tiempo. Estás condenado a ser humano. No lo vas a modificar nada. Es una energía que te arrebata, hace todo lo posible para perpetrar una especie, sí, y también lo peor de ella. Mira. Es decir, eso es pesimismo. Del bueno, pesimismo del bueno. Ya. Ahora vamos a ver algo de sus aforismos, ¿les parece? Vamos a los aforismos. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Vamos a la tercera imagen entonces. Sí, ahí está. Esta es una caricatura, es una caricatura que le hizo cuando él estaba yendo su bar, y ahí está su mascota. La llevaba a todos lados, la adoraba, así, la trataba muy bien, bueno, haciéndole hombre. Hombre, le decía el perro. Bien, primer aforismo. Va a hablar acerca de su nación, los alemanes. Vamos. Dice: un error fundamental de los alemanes es que buscan en las nubes lo que tienen delante de sus narices. Cuando uno se atreve a mencionar la palabra idea en su presencia, la cual posee para un francés o un inglés un sentido claro e inequívoco, sus pensamientos se remontan a las alturas más etéreas. Ale, ¿cómo hablas al pedo? Disculpen, pero es eso. Es decir, él odiaba tanto el lenguaje alemán, que decía que esa conexión de palabras que tenía hacía de que cualquier cosa
vamos a decir lo que podría ser práctica para la vida. Por ejemplo, la palabra justicia, los alemanes le metían. Y eso es un ataque a Hegel, que era su enemigo. ¿Entiendes? Es decir, como diciendo, dejen de hablar tanto a la macana. Sí, el Tala y la anécdota ese de cuando estaba en la cátedra, él de Hegel. ¿Y cómo lo Él estaba en la cátedra de Sí, Hegel. él ha sido, Hegel lo ha corrido. Claro, él iba a insultarlo de todo. El alumno de Hegel. Mira. Y lo bardeaba y Hegel lo corrió la mierda. Se No, cansó y lo corrió. no he puesto nada de Hegel porque, bueno, tener que explicar qué es Otra Hegel, vez. pero bueno. Otro filósofo. Sigamos de Alemania. Hago considerar aquí, para el caso de mi fallecimiento, esto dice Schopenhauer, que desprecio a la nación alemana debido a su exaltada estupidez y que me avergüenzo de pertenecer a ella. Y eso que No cantaba el himno el muchacho. escogió dos, ¿no? Y seguía contra Alemania, odiaba a Alemania. Mira. Está raro eso. Vamos a hablar del amor. Vamos. Ya te la ves venir. El hombre que imagina que encontrará mayor placer entre los brazos de una mujer cuya belleza lo atrae que entre los que de cualquier otra, es víctima de una ilusión voluptuosa. Una ilusión parecida a la que, cuando está concentrado en una sola mujer, lo convence firmemente de que la posesión de ésta puede proporcionarle una dicha sin límite. Cuando echamos una mirada sobre el trajinar de la vida, ocupados como estamos con sus miserias y sufrimientos, intentando con toda nuestra fuerza satisfacer nuestras innumerables necesidades y defendernos del dolor en todas sus facetas, sin por ello abrigar otra esperanza que conservar precisamente esa atormentada existencia individual. Todos logramos entenderla en un corto periodo de tiempo. Es decir, cada vez que somos más sensibles, más sufrimos al mundo. Claro. Y el amor es el que te hace sufrir más todavía. De repente, sin embargo, logramos captar en medio del barullo del encuentro en las miradas ensimismadas de dos amantes. Pero, ¿por qué tanto sigilo, temor y ocultación? Porque esos amantes son los traidores que procuran perpetuar todas aquellas miserias y calamidades que de otra forma llegarían a su fin que ellos quieren impedir, como otros lo hicieron antes. Lo voy a llevar para que me haga el brindis en la boda. En la fiesta infantil, mira, te presento a Arthur Schopenhauer. Schopenhauer va a entretener Pero la fiesta. el tiempo lo ha puesto en su lugar, ¿no? Ahora no. gente ya... Bueno, aquí va a hablar un poquito de la educación. A ver. Dice, ya los niños, en lugar de hacer esfuerzos por entender un asunto, tienen la desdichada tendencia a conformarse con palabras y aprendérselas de memoria, para arreglárselas luego como puedan cuando las necesiten. Esta tendencia permanece luego y convierte el saber de muchos eruditos en pura habladuría. Eso está bueno. Ahí está, eso está bueno. Hay algo ahí. O sea, vos fíjate, volcalo al mundo del arte, el tipo que repite hacer lo mismo siempre y no hace nada original. Claro. Entonces, él estaba a favor de la imaginación y, bueno, obviamente, él amaba el arte. Él decía que la única solución a la desesperación de la vida era el arte, la única escapatoria que había. Y tienes razón. Para mí tiene razón. Parte, sí. ¿Qué otra cosa hay que no? La astrología. No te Me va a contradecir lo que he dicho en el capítulo anterior, pero bueno. Nos vamos a divertir con esto. Dice, una prueba maravillosa de la subjetividad miserable de los seres humanos que hace que estos los refieran todo a sí mismos y pasen desde cualquier idea a sus propias personas sin solución de continuidad. Lo proporciona la astrología, que retrotrae el movimiento de los grandes cuerpos celestes al pobre yo y vincula los cometas como las trifulcas y necesidades terrenales. Este es genial. ¿Sabes qué? A esto me recuerda algo. Fíjense que una característica de las personas que les gusta la astrología es su egoísmo. Solamente se trata de ellos. Claro, porque no es en masa la astrología en realidad, ¿no? Exactamente, es muy subjetivo. Y aparte, fíjense de cómo hay personas que, por eso, ese individualismo tan miserable que él habla, es que hacen que todas las cosas que ocurren en la realidad tienen que ver con ellos, así como son tan, no sé... El centro del universo. Ellos son el centro del universo. ¿Conspira a tu favor o en contra? Voy a ver una película que hable de cosas como yo. Yo soy docente, tengo que ver películas que haya enseñanza. A mí me gusta como se llaman las artes marciales, todas las películas. No vas a ver ningún drama, ningún musical. No, yo tengo que ver esa. ¿Por qué? Porque tiene... Ahí hay algo, sí. Hay algo, ¿no? Sí, hay algo ahí. Sí, se puede identificar eso. Este te va a gustar porque hoy estuvimos hablando de eso. Críticos literarios. Pero en realidad está hablando de los críticos en general. Sí.
Hay críticos que consideran que depende de ellos establecer lo que es bueno y malo, y confunden su trompeta de juguete con los clarines de la fama. Oh. Está genial, Es un genio insultando. Está bueno porque fíjese que hay críticos que no ponen sus cánones objetivos del arte, sino directamente en vez de decir, miren, por ejemplo, esta película, un amigo habló de esto hoy, ¿te acuerdas? Sí. Que decía, bueno, vamos a hablar de los cánones del cine, por ejemplo. No te van a decir, bueno, para mí una película de acción, esto es esto. Y después vete a lo otro, si te parece aburrida, divertida, etcétera, la película, te gustan las actuaciones. Claro. Pero ¿cómo empiezan ellos? Ellos empiezan a llevar su criterio, empiezan. Otra vez volvemos a egocentrismo. A mí no me llega. Esa, mira. Cuando me dicen a mí no me llega. Pish, ahí nomás, un japish correctivo. No, a ver. Cabezazo. A los Zidane. Hay que ser como Zidane. Hay que corregir a la gente así. Sí, no, y Un aparte buen si, cabezazo en el pecho de vez en Sí, cuando le- viene. sí, Schopenhauer lo aprueba así, está con un like. no, si le insultan a tu vieja en una final del mundo, tienes que partir la jeta. Boludo. Está. Críticos anónimos. Esto tiene que ver, esto lo traigo por Facebook. A ver. Ese anonimato que tiene Facebook últimamente. Justo, bueno, vamos a llegar hasta ahí. En un momento vamos a llegar hasta ahí. Eso. Sí. Dice, un crítico anónimo es un sujeto que no quiere rendir cuentas sobre lo que dice o calla acerca de los demás y de las obras que estos producen. Hay que considerar de entrada al crítico anónimo como un bribón que desde el principio se propone a engañarnos. Así lo intuyen aquellos críticos que escriban en las revistas honestas y afirman con nombre y apellido. No quiero, Deci- no quiero poner la carita. Exactamente, ¿sabes qué? No tienes aguante y sobre todo no te quieres hacer cargo. Claro, claro. Sobre todo de equivocarte. Ujú. Está bueno eso. Sí, Bueno. sí. Sí. Buena crítica. Ahí la tomo. Sí me he llegado. Esto va para tus antiguas tierras. No se salva a Estados Unidos. Imagínate de qué época estamos hablando. Dice, miren cómo lo calificarían los norteamericanos de esa época de 1800, Schopenhauer. Esos diablos con apariencia humana, los dueños y tratantes de esclavos de los estados libres de Norteamérica, que más bien debería llamarse estados de la esclavitud, suelen ser por lo general anglicanos ortodoxos y devotos, que considerarían como un grave pecado trabajar los domingos y que, confiando en su observancia del asueto, en su regular asistencia a la iglesia y cosas por el estilo, aspiran a la salvación eterna. Qué Tienes agudeza. Sí, tienes razón. Para marcarlo ahí son unos anglicanos mañeros Sí, sí, y sí. esclavistas. Tremendo. Aparte, fíjese la sensibilidad del tipo. El tipo abolece totalmente la esclavitud. Claro, no. Y ahí está bien. Yo ahí le doy la derecha porque. No le des mucho porque no es de darle la mano. Ahí sí, en esa. Bueno, y aquí vamos a meternos con el tema así delicadito ya. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Según Palito Ortega. ¿Qué me la dio tu amor? Ah, Si algo así le ah, pasó. Claro. Me la dio. Bueno, Schopenhauer, ¿qué le haría? Un Cabeza. Zidane correctivo. Cabezazo en el pecho. Encima tiene cabeza así medio. Sí. Una Sí, calvicie. se me hace que ha pegado mucho cabezazos, por eso quedó pelado. Sí. Vamos a la cuarta, sí. A ver. Qué hermoso cuadro. Le he puesto porque Ah. me parece un lindo cuadro. Bellísimo. Y bueno, más o menos como. Él los odiaba a los idealistas, Ujú. ¿sí? Los odiaba a los románticos, pero es un cuadro maravilloso. Eso, para eso iba. Bien, que monje, allá estamos. Parecería que eran dormir juntos hoy ustedes. Epa. Es la felicidad. La tensión que faltaba. Estaba ahí. Ahí viene la tensión. Hay un solo error innato. Creer que estamos aquí para ser felices. Toda satisfacción, comúnmente conocida por felicidad, es en el fondo y esencialmente negativa, nunca positiva. La vida toda es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso o a ser desenmascarada como una ilusión. Eso tiene una cosa así como para pensar, así para dejarlo aquí, porque fíjense de que ¿quiénes son las personas que han realizado más cosas en el mundo para mejorarla? El que ha visto que este mundo es una porquería. Sí. Que sé yo, la medicina, Ujú. que no, el arte, las personas que han dicho, che, este mundo es tan feo que necesito componer algo. No sé, las sinfonías de Beethoven. Claro. Vienen todo de adentro. De Bien, su dolor. como que esa alma artística sufriendo, y mire que estamos hablando de personas, artistas que han sufrido mucho en su vida. Sí. Hay una anécdota que me gusta mucho de Van Gogh, que él rechaza totalmente
todos los medicamentos, todos para sus problemas mentales, y él decía, si consumo esto, me duermo más, no me puedo concentrar en hacer arte. Entonces, yo renuncio a la salud por el arte. Por amor al arte, mira. Eso no es felicidad, eso es sufrir. Sí. Pero hay algo mucho más allá de la felicidad que es el arte muchas veces. Muy bien. Y aquí viene uno, maltrato a los animales. Un proteccionista, uno de los mejores proteccionistas ha sido Arthur Schopenhauer. Sí, uno de los primeros que ha escrito acerca de los derechos de los animales, porque hay que respetarlos, etcétera. Dice, al pájaro que está hecho para atravesar volando la mitad del mundo, el hombre lo confina al espacio donde lentamente se muere de nostalgia y canta, pues, el pájaro en la jaula no canta de placer, sino de rabia. Sí. Qué cosa tan fea ver un animal, un pajarito Y el en una contraste jaula. es bellísimo. El que el Sí. pájaro venga, se pose en un árbol que vos posees y te cante a la mañana. O en tu ventana, está el pajarito. Ahí está cantando de felicidad. Pero tenerlo ahí para que... Qué horror. Vamos a liberación espontánea del pájaro. Ya, vamos. Sí. Una campaña de apto para poco Si público. vean un changuito con la onda. Con la onda. No, He visto no. changuito con onda, no puede Decirle, ser. no seas tan pavo, hermano. Amigo, ahí está. Y encima se presta a los negocios a venderle la Prende la goma, Play. todo. ¿Por qué no se... Denle un celular a ese niño. Póngale crédito para un casino. El Free Fire. Roblox. Sigo Seguimos. con el tema del maltrato a los animales. Esta parte está buenísima. Ujú. Y a su más leal amigo, ahí lo dice enojado él, es tan inteligente, lo ata a un perro. Perdón, nunca contempla un perro así sin sentir la más grande lástima por él y a la vez una profunda indignación contra su ama. Y recuerdo con satisfacción el caso reportado hace unos años en el Times de un lord que poseía un gran perro al que mantenía atado de una correa y al que una vez cuando atravesaba su patio se dignó a hacer una caricia, a lo cual este último reaccionó destrozándole el brazo de a uno a otro extremo. Bien merecido. Con ello quería decir, tú no eres mi amo, sino un demonio que convierte mi corta existencia en un infierno. Ojalá le suceda igual a todos los que mantienen atados a sus perros. Vamos por los dos últimos. Bueno. Vamos a pensarlo esto, vamos a meditarlo. Dios como creador. Ajá. Toma. Si un Dios creó este mundo, no me gustaría ser ese Dios. Las miserias del mundo me partirían el alma. Él es un ateo acérrimo, Sí, pero acérrimo. pero decir, me voy a poner del lado de un Dios. Claro. Como diciendo, mira lo que es la humanidad. Yo no quisiera crear una humanidad. Claro, a lo que ha concluido la humanidad pues también por la falta de Dios. O sea, hay un reflejo interesante en la idea de que si hay un creador y que a pesar del creador y a pesar de la incidencia del creador, estamos en el punto en el que estamos, ¿cómo habla eso del creador de alguna manera? ¿no? Sí. O sea, bueno, está esta idea de que el humano está hecho a imagen y semejanza. Es un concepto poético que seguro es más ampliamente debatido en la teología. Claro. Pero si el hombre está hecho a imagen y semejanza, digamos, ¿Por qué es tan malo? ¿cómo habla eso de Dios? ¿no? ¿Cómo habla eso de Dios? Hay una circunstancia interesante para pensar la ética con la que después el religioso te persigue, ¿no? Porque después el problema quizás no sea Dios en sí, el concepto de Dios, uno podría creer o no, sino la ética con la que el religioso después te persigue, Claro. diciéndote, vos no crees en mi Dios, sos peor por no creer en mi Dios. Entonces ahí creo, me parece que ahí está la Sí, cosa un poco de de... hipocresía, todo mezclado. Claro, Es más, es irónico, hay una cosa para desandar ahí en Sí. ese pensamiento Claro, hacia afuera. era tan humanista, como aquí está diciendo Monge, es tan humanista Schopenhauer que él empieza, en unos capítulos, él empieza a hablar a favor de cosas así como diciendo, estos son los mejores aciertos que ha tenido el catolicismo. Y el tipo se enumera con unos argumentos fortísimos, aparte señalando las Biblias, el tipo se las conoce la Biblia. Y él decía, por ejemplo, en este proverbio, tanto, en esto, y empieza a indicar, por ejemplo, el tema de la caridad. Él habla de la caridad, le dedica un capítulo a la caridad como diciendo, bueno, ¿qué es preferible? ¿Que lo mate de hambre o que ayude? No, pues, Yo prefiero eso. Aún así como diciendo, yo no creo, pero yo prefiero eso. Y entonces dices, miren lo que es la personalidad interna, el mundo interno de Schopenhauer.
Sí. O sea, ubicarlo en un lugar, él no se considera pesimista. Yo creo que sí hay después lecturas más adelante que se va a decir que él es un pesimista. Yo creo que él estaba más lejos del pesimismo. Sí, un mucho paso más más adelante del pesimismo, que este estaba cerca del nihilismo ya. Claro. Sí, Nietzsche después va a tomar mucho de Schopenhauer, Claro. pero Nietzsche se ha ido así por otros lados. Sí, yo también creo que él era más voluntarista. Me parece que es la cuestión. Ese es un pensamiento que no baje como la tensión. Y el último Vamos. aforismo. Vamos. Esto es bellísimo. La fe es como el amor, no se lo puede obtener por la fuerza. Claro. Qué mensaje total a las personas religiosas y también a los laicos, vamos a decirlo. No puedes forzar lo que no sientes. Claro. Listo, ya está. Me acuerdo mucho de la película Matrix, cuando va el oráculo, dice, yo soy el elegido, le he dicho, amigo, o sea, ser el elegido es como estar enamorado. Claro. ¿Estás enamorado? No, bueno, listo, ya está. Tal vez en otra vida. Le digo. Claro. No, porque es linda, no, porque tiene moto, bueno, es tuya, trabaja, no, te pregunto si la amas, no, Si no, ¿qué tiene? Si estás enamorado es porque no estás No es, enamorado. claro, exactamente, ahí está, lo mismo en la fe. Por lo cual aquí creo yo que Schopenhauer te arroja eso de decirte, si vos tienes fe, Claro. o vete y tu opción de vida va a ser la fe. Claro. Si el amor, si vos crees que eso va a ser tu vida va a alcanzar una altura, qué sé yo, lo que sea, pero al menos sé honesto y realmente decir si lo sientes o no. Sí. Entonces, quizás es una parte muy de compromiso que tenemos que tener las personas con las cosas, ¿no? ¿Y sí? Ya sea con el amor o con la fe. Con la fe. Así Con las que, otras personas. ¿Traes musiquita? Con las otras personas. sí, Ah, ¿traes sí, musiquita? sí. Bueno, Bueno. ¿vieron ese nivel que tiene Schopenhauer para insultar? No ha dejado a nadie y yo podría Insulta a seguir. todo el mundo. A su nación, bueno, ¿para qué cuando empecé a hablar de los filósofos? A los docentes, al amor, bueno. Hay una banda que ha hablado como diciendo, es el caballeroso arte, vamos a decirlo, de hacer enemigos. Ujú. Así que vamos a escuchar a Faith No More. Qué caballero. Muy bien, seguimos en Apto para Poco Público en Solo Radio, esta plataforma multi-streaming, y seguimos con Película para Pocos, y traemos una película brasilera de 2019 que se llama Bacurau. Peliculón. Qué película tan infravalorada. Ahí está, yo voy a hacer la fe de ratas. Cierto, sí, El sí. programa pasado yo dije, en lugar de decir infravalorada, como tendría que haber dicho de la película 9, Sí. he dicho que la Sí. película era Sobrevalorada. Sobrevalorada. Mil disculpas. Cabezazo en el pecho. Cabezazo en el pecho, me merecía por eso. Es infravaloradas. Traemos películas nosotros, por eso se llama película para pocos, porque son películas que son infravaloradas, pero son muy buenas. Sí, Y excelente. nosotros vamos a Bueno. demostrarles que valen la pena verla. Están poquito en el mapa público, digamos. No pasan por el radar de la gente. Muchas veces son películas que están ahí medio en el fondo del mar. Pero que valen la pena, digamos. Mucho. Son tesoros, para mí son tesoros. Sí. Aparte, lo que vamos a hablar hoy en día de la película, esperemos que el entusiasmo no nos gane como anteriores veces nos ha pasado, pero realmente esta película decanta por todos lados, así desborda. Fuente inagotable para hablar de todo. Sí, esta se puede película. hablar de muchas cosas. ¿Qué te pareció la película? La primera vez que me viste. ¿Vos vas a falar portugués? Eu pode. Porra. Você pode. Porra, No, caralho. Porra, no se puede decir malas palabras. ni Ah, siquiera en ¿cierto? portugués, porque tenemos Porque gente- Mark Zuckerberg sabe varios idiomas. Zuckerviño va a aparecer ahí. Zuccherinho. Eu veni sambando, tu já sou rádio com Cibinho. todo nuestro portugués se basa en Tropa de Elite. Muy bueno. Mi portugués. Bacurau y ¿cómo Bacurau. se llama la otra? Ciudad de Deus. Ciudad de Deus. Ciudad de La de la cárcel, ¿cómo es la cárcel? Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. O Alto da Compadecida. Esa comedia es genial.
vayan a verla. La última, la que está nominada a los Oscars, que es un peliculón también. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Bacurau, ¿qué les parece? Vamos. Es una obra brasileña que fusiona de manera magistral el western, la ciencia ficción y el drama social, dando forma a una atmósfera inquietante y profundamente política. La narración se desarrolla en un pequeño pueblo de Sertañao nordestino, que tras la muerte de una figura emblemática comienza a vivir acontecimientos tan misteriosos como perturbadores. La película sobresale por la fuerza de su relato colectivo, por su mirada crítica y afilada sobre la desigualdad y por su cualidad de fábula moderna. Eso es genial. Sostenida por una estética envolvente y un elenco impecable. Las actuaciones son buenísimas. Sonia Braga, parece. Es un ejercicio cinematográfico que descompone y reconfigura los géneros para hablar de identidad, resistencia y memoria cultural. Exactamente. Encima, cómo comienza el universo, así, una imagen así del universo, planeta, y ponen, obviamente, ¿qué música van a poner? Bossa Nova, una hermosa bossa, y va así, y va bajando, y hace como el estilo Google Maps, así, y te metes ahí en la ruta de Bacurau. Es un pueblito que ni siquiera aparece en el Google Maps. Por eso tiene esa cuestión del universo, el universo y Bacurau. Você está hablando de... Você está falando de Brasil. Pura besteira. Mais grande do mundo. El país más grande del mundo. ¿Quiere contar un poquito más o menos de qué va la película así rapidito? Bueno, lo que dice el profe es genial. Es muy interesante porque el primer plano de la película son dos personas llegando a un camino rural. Nosotros conocemos esos caminos en algunos casos. Los bobadales. Claro, son esos caminos rurales donde prácticamente no hay terreno que no esté roto, no esté dañado. Una ruta muy mala, así, llena de pozos. ¿Y en qué van las dos personas? En un camión de traslado de agua. Lo cual ya nos da una pauta. Lo sentió muy cerca. Sí, y una de las personas que viaja adentro de la camioneta lleva una bata. Uno podría asumir o es un docente o una docente, o podría ser una enfermera o un médico. Está haciendo dedo. Exactamente. Y se van en el camino y lo primero que encuentran son unos ataúdes. ¿No? Ataúdes. Eso es extrañísimo. Ataúdes, o sea, ahí, cada uno tirado. En la ruta tirado. Por es eso, la típica ruta que esquivas un pozo y agarras dos. Por eso hay que decir así. Una vaca. Claro, un chancho de monte. Por eso me parece que es definitivamente una fábula, digamos. Sí. Tiene todo esta cuestión de que hay ciertos elementos que exceden al tiempo de lo que está pasando, digamos. Tiene como una cosa ahí medio subterránea, digamos, sin querer entrar más en aspectos puntuales de la película. Bueno. Pero es como que es como una cinta coral, ¿bien? Podríamos decir. ¿Por qué? Porque la narración está tomada por partes. Primero está tomada desde la perspectiva de la gente del pueblo, después está tomada desde otra perspectiva y después está tomada al fin otra perspectiva. Está como compuesta de fondo algo mientras todos los eventos están transcurriendo, ¿sí? Bueno, déjeme decir algo para que la gente tenga una idea. Esto se trata de un pueblito que no aparece ni siquiera en los mapas. Vamos a resumirlo así rapidito. Acontece esto que muere una mujer que era la matriarca del pueblo. Y ese pueblito tiene unos problemas con gente de afuera. Exactamente. Hay gente que quiere venir al pueblito a cazar humanos. Exactamente. Y hay gente que quiere que el pueblito vote a alguien. Claro. De eso va la película. De no vamos a decir más, porque acuérdense que tiene misterio, suspenso, terror. Claro, o sea, para acción. mí, yo lo he visto, lo que me ha sorprendido, así vamos a decirlo rápidamente, son dos películas. Las problemáticas de un pueblito, por un lado, y los extranjeros que son unos millonarios aburridos de la vida que van a cazar gente. Por eso van y encuentran ese pueblo donde no hay GPS y van inspeccionando. Y hay una escena muy graciosa donde hay una especie de dron en forma de ovni
Claro. Y venía ahí el pueblerino, venía en su motito así, ahí está así, llevando sus cositas. Y el tipo veía y después dice, yo he visto un dron. Como de esos ovnis viejos, ¿viste? Claro. Uno que podría creer que el tipo, se va a asustar. No, era un dron para el tipo. Sí. Pero yo quiero mencionar una sola cosa y nada más. Dígalo, por favor. Una sola cosa. Quiero el tema del pueblo. Sí. El pueblo tenía unas características espectaculares que pocas veces yo lo he visto en el cine. Una, no había comisaría, no había nadie. O sea, era un pueblo tan pacífico que no necesitaban policías, nada. Por un lado eso. Y otra cosa, la iglesia, había una iglesia ahí, pero o sea, que él es el único, vamos a ver, ¿qué papel cumplía la función de la película de la iglesia? Un depósito de sillas. Es decir, no había cura, no había nada, era la gente. Y ahí viene No una hay cosa. autoridades. No hay ninguna autoridad, es la gente piola. Claro. Y hay un político que va a hacer y la gente lo detesta porque el tipo le acortó el agua. Entonces, encima el tipo hace una escena de demagogia, el tipo así que está espectacular, que es un camión lleno de libros y levanta el libro y los tira como escombro. Genial es eso, es una Bueno, genialidad de la demagogia que esa gente no quiere caer, como diciendo vos aquí, y empiezan a insultar, todos los tipos se guardan en la casa y de ahí lo empiezan a insultar, a decirle de todo ahí. O sea, las actuaciones son soberbias realmente. Sí. Muy Sí, buenas. Sí, tiene eso que cuando se te está compuesta como, digamos, el papel particularmente del político, es como un Sí. papel cómico. Sí, Después sí, vos sí, tienes sí. otros. Los ridiculizan. Claro, tienen de otro. forma genial. Claro, es un papel que está rozando la parodia, digamos. Claro. Pero los otros miembros del pueblo, las otras personas que componen la población del pueblo, todos tienen como funciones diferentes, cumplen como una función de narrativa, ¿no? Digamos, porque están el grupo de niños, después están Los adultos mayores también. claro, la Hay gente como los grande. estereotipos. Sí. Entonces, la Sí. película se encarga de ridiculizar los estereotipos ridiculizables, como para toda la sociedad, y después Sí. de enaltecer las cosas pequeñas que por ahí uno no le da importancia. Me gustó Sí, mucho eso que tiene la película. Sí, tiene unos detalles que son interesantes. Y Es que- también, sí, está, diga, no, por favor. está como dividido en actos. Eso que te decíamos Sí, también sí. un poco. Hay por eso, como que los actos, al principio vos estás viendo una película costumbrista nada más. Sí. Todo el primer acto de la película es una película costumbrista, digamos, con todas las cosas, el humor, lo que puede Claro. tener. Nada aburrida, ¿no? Todo va. No, Así, tiene está bien. buen ritmo. Tiene buen ritmo la película y tiene eso, la trama la empujan los actores. Exactamente. ¿Sí? Las actuaciones empujan la trama porque le dan peso a las cosas. Mucho diálogo con el peso justo. Sí. Ni largo ni corto. No. El diálogo es ahí y es muy Sí. entendible. Y una fotografía del Precioso. del paisaje que es Imagínense, bellísimo. esa nomás es la portada del DVD de la película. Sí, Y miren lo que es la fotografía de eso. Ahí se puede ver ya. Les voy a tirar un detallecito Bien. que yo sé que a los oyentes les va a llamar la atención. La película tiene esto de que se va a ver la tecnología de estos invasores. Ajá. Claro, Imagínense sí. al mejor estilo con las armas y todo, como decía él, un dron que parece un plato volador. Un ovni de los 60, sí. Los teléfonos que tienen son como satelitales, pero de otra tecnología. Sí. Eso es lo raro que tienen. Versus la sabiduría local y los rituales. Ah, Así que ha visto que a mí, por sí. ejemplo, me gusta ver esas cosas en la película. Y me Sí, llama sí, la atención. tiene ese Vamos a contraste. ver, claro, la alta tecnología y aquí este muchachito que viene descalzo a jugarles al fútbol. Y otra Muy bueno. cosa, tiene un personaje espectacular, Lunga, el héroe. El héroe, que era un tipo, vamos a decirlo, un delincuentón, pero no tanto, que Hola. la policía la policía lo quiere capturar, hay una recompensa y en el pueblo como es el héroe de ahí, nadie lo quiere denunciar ni nada por el estilo y ese le molesta. Es decir, fíjense de cómo el Estado ahí entorpece todo, ¿Sí? lo entorpece Sí. totalmente. Sí. Bueno, en el reparto vamos a decir que consta con Bárbara Collen, Sonia Braga, vamos a pasarlo, Tomás, Aquinoé, Silverio Pereira. Pereira, Rubén Santos, Karin Tels. Menciona- Y vamos a poner la otra foto, Seba, por favor. la mención especial. La mención especial, como El no podía el faltar. Necropro de esta semana. El Necropro. Nuestro querido amigo Udor Kier, que se nos ha adelantado. Así que... Falleció. Qué actorazo.
Y 2019 es la película, vayan a verlo, todavía está. Claro. Y él, cara reconocible, ¿no? Sí, Cara bueno, él aparece. emblemática. A ver, él ha aparecido en Blade, ¿se acuerdan la Blade? La primera que ha salido del vampiro líder. Aparece en el videoclip de Korn, Make Me Bad. Después ha aparecido en... Uno de los médicos. Ajá. Junto con la que era la esposa de Sylvester Stallone, que era la esposa, que hacía de esposa de... ¿cómo se llama? De Iván Drago en Rocky 4. La rubia enorme. Claro, ellos dos son los médicos en Make Me Bad. Ah, mira. ¿Dónde más lo he visto? Bueno, no me estoy acordando en este momento. Bueno, acaba, falleció cuando él... Hace unos días. Hace unos días. El lunes creo que falleció. Sí, el lunes. Ah, claro, el día que estuvimos hablando de qué película, bueno, nos enteramos ahí. Así que bueno, lo vamos a dejar con Bacurau. Vayan a verla, tiene 2 directores. Una sola cosita. Sí, diga, por favor. La pesadilla de Bacurau se ha descubierto que es real. Hace unos días han salido unas acusaciones de personas durante el genocidio bosnio. Los serbios vendían la posibilidad de que la gente haga safaris humanos. Safaris humanos, miren. Bueno, ya Bacurau nos estaba entregando eso. Estamos hablando de mucho antes de que alguien, creo, se le haya ocurrido Bacurau. Claro, no, me refiero que el arte está retratando todo este aspecto, como que ello no es una invención del arte, quiero decir. Esto es real, esto es real. Sí. Y safaris humanos no quiere decir que van a ver y a conocer humanos, van a cazar humanos. O sea, somos nosotros los que tenemos que ir a correr. Es horrible. Tenías razón, Schopenhauer. Y está pasando esto en el mundo. Ahí está Schopenhauer, punto para Schopenhauer. Hoy con el pez. Ahí en la pizarra, punto set match. Vamos. Por favor, véanla, esa película. Tienen de todo, tiene hasta incluso un poco de romance si se quiere, así. Sí. La forma, tiene muchos desnudos. Claro. Hay que decirlo. Ojo con eso. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Cómo se llama la actriz? Braga? No, la otra, la jovencita, la médica que vuelve a Bacurau. Bárbara Collen era esposa de Udo, así que ella es la viuda ahora en este momento. Ella es la viuda, o sea, fíjese el tipo cómo quería que el tipo llegó a actuar ahí. Pero no creo que sea únicamente por amor, pero la actuación de todo es muy buena. Muy buena actuación. Van a encontrar todo lo que ustedes quieran. Entretenidísima la película. Tiene 2 horas 19, ¿no? Tiene mucha violencia, tiene mucho gore, así que cuidado ahí, pero disfrútenla. No. Niños no. No es para niños. Vamos, niños, vamos, a la casa. Fuera. Hagan como cuando descendemos la locura. Sacamos los chicos. Saquemos los chicos, no van a entender. Seba, estamos en condiciones de separar. Venimos con el tercer bloque del monje que nos ha traído. ¿Quién nos ha traído? Por cierto, qué buena pregunta. Todo sorpresa. Sorpresa. No. Termina en canos. ¿Vamos a seguir con el pesimismo? Sí. Un poquito de oscuridad para la tarde. Sí. Bueno. Muy bien, entonces así, cortito y rápido, vamos al tercer bloque que se llama... Notas para el errante. Notas para el errante con el monje. Querido monje, ¿qué nos has traído? En realidad vos todo lo que haces lo haces con la IA, que no, o sea... Sí. Una aclaración importante porque... Con el IA. Déjame que lo diga, hay muchos podcasts ahora, no solo en Argentina, sino en Santiago hay muchos, y se regodean diciendo, esto es la IA, esto es la IA. Nosotros aquí en Apto para Poco Público tenemos que agarrar los libros no hacemos copiar. Nada con IA. Miren. Nosotros escribimos lo que ustedes escuchan, lo que escribe el profe, lo que escribe el monje, lo escribimos. La vieja usanza, cuaderno, lapicera, leer. Y mostrar para que vean que no es mentira, no sé si aquí todo está artesanal, digamos. Todo es artesanal, escribimos en la computadora, lo imprimimos, son nuestros propios resúmenes, ¿sí? No, creo que no tiene nada de malo si alguien lo usa con alguna finalidad, digamos, pero no hay nada como escribir y equivocarse uno mismo. Claro, porque somos nosotros, así que no es una maquinita haciendo las cosas por nosotros después las leemos, no, somos nosotros, así que cuando vean esto y se resuelvan a mirarlo y a seguirnos, sepan que ahí va parte nuestra. Sí, así es. Hay una parte del corazón que está involucrada definitivamente, y a veces hay una parte muy oscura del corazón. El juez Holden
personaje de Meridiano de Sangre, la novela de Cormac McCartney. Ustedes ya han hablado de No Country for Old Men. Sí, otra novela de él, pero usted no ha hablado de la cinta. Decía: dominar a los demás es crear un espejo inquebrantable por su propio reflejo. También decía: el verdadero poder se ejerce a la sombra del ocultamiento. ¿Ya? Vamos a tratar un tema muy particular hoy, que tiene que ver con un experimento que ha hecho un psicólogo social, psiquiatra, ¿sí? El señor se llama Philip Zimbardo, aunque en este caso mucho bardo. Voy a ir con la introducción. Monje, perdón, con todo los respeto, un detallecito. ¿Ese es un anuncio de un diario? Efectivamente. Ese es el anuncio por el cual se lo llamaba. Vendo motoneta, no. Sí. Pileta, pelo, pincho, pinchada. 110. ¿Quiere sin papeles, ¿no? ¿Lo va a leer usted el anuncio o quiere que se lo lea? ¿Lo llegas a ver bien ahí? Léelo. Más o menos. Male college students need for psychology study of prison life. Dice que se necesita jóvenes. $15 por día. Ya voy. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Y serían 1 o 2 semanas, dice. 1 o 2 semanas. Agosto for 4. En esa época estábamos hablando del 70 y... Claro, esto es en el 71. 71, eso debe haber sido como $70 más o menos de ahora. Sí, hay a razón del 30, más o menos 35, la inflación. O sea, vamos a ver... ¿Vale la pena esos $70? Ahora aquí nos va a decir $15 por día, imagínate aquí en el... Aquí para que hay en juego, muchacho. Son 2 semanitas, ¿no? Bueno. ¿Qué tengo que comer? Va a pasar por Full Metal Jacket. Bueno, vamos. El experimento de la prisión de Stanford se llevó a cabo en 1971 en las instalaciones de la Universidad de Stanford, ubicada en Stanford, California, Estados Unidos. El corazón de la región de Silicon Valley. Por si no se acuerdan de este lugar, aquí también trabajaba la madre de Ed Kemper, ¿no? Sí. Fue diseñado por Philip Zimbardo, psicólogo de la universidad, e inspirado en los estudios de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram. Eso es un experimento del que también podemos hablar un día. Que ya se ha basado en otra cosa, digamos. Él ha tomado lo que sucedía. Stanley Milgram era un psicólogo, también sociólogo, que ha agarrado y ha visto lo que pasó en los campos de concentración. Claro. Y él dice: los invito a que veamos el papel de la autoridad en las decisiones que toman las personas y hasta dónde pueden llevar su crueldad en caso de que alguien les ordene lo que tienen que hacer. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejarlo de Milgram porque es más complejo, pero él ha tomado este estudio, dice: mira qué interesante, voy a tratar de hacer mi propia versión, voy a hacer un cover voy a hacer una inspiración, voy a crear una obra nueva a partir de esto. El experimento contó con 24 participantes masculinos, seleccionados entre un grupo de amplio de voluntarios, todos considerados psicológica y físicamente sanos. Los participantes fueron asignados aleatoriamente en 2 roles: prisioneros y guardias. Bien. El escenario se montó en el sótano adaptado de la facultad, transformado en una prisión simulada. El objeto era observar cómo los roles sociales influían en el comportamiento, especialmente en situaciones de control, autoridad y sumisión. Puede ser que es eso lo que estamos viendo ahí. Ahí estamos viendo el momento en el que hacían el casting. El casting. ¿Sí? Como verán, era cama. ¿Firmaban algún no tipo era cama de dentro. exoneración de No. Nada. No. Solo en este caso era como, bueno, vean, fíjense aquí, muchachos, que sea. Muy bien. Douglas Corpy encontró el anuncio casi por accidente. Aquella mañana de agosto, el que veíamos antes, ¿no? Aquella mañana de agosto en 1971, mientras revisaba el Stanford Daily. Buscaba distraerse de las lecturas de posgrado. Sus ojos se detuvieron en un pequeño recuadro que parecía perdido entre ofertas de empleo y alquileres de habitaciones. Voluntarios para el estudio psicológico sobre la vida en prisión. Pago $15 diarios. Lo que decíamos recién. El nombre del investigador, Philip Zimbardo, apareció al final del aviso con una firma discreta pero contundente. Corpy lo conocía, era una figura destacada en el departamento de psicología. Él era estudiante de psicología, estaba haciendo un doctorado. Sí. El muchacho Corpy. Su tesis sería esta, sí, podría decir. Sí, claro, porque tiene el mismo nivel de trauma, ¿viste?
Si me traumo yo, se trauman todos ahora. Ahora van a cagar todo. Días después, en una sala iluminada por tubos fluorescentes, Corpi lleno de cuestionarios, respondió entrevistas y se sometió a pruebas que buscaban examinar su estabilidad emocional, su tendencia al conflicto y su tolerancia al estrés. El proceso era sistemático, casi meticuloso. Al final le indicaron que recibiría una notificación. Lo aceptó con una mezcla de expectativa y desinterés, como quien participa en algo que podría no llevar a nada. El tipo ahí escéptico dice, bueno, ya está, ya he hecho el formulario, seguro, si viene platita, bien, y si no viene platita, ¿qué vamos a hacer? También. Dale, ya está. Pero la notificación sí ha llegado. Una carta breve, directa, había sido aceptado. Debía presentarse en la fecha determinada, no ofrecía demasiados detalles, solo aclaraba que las investigaciones intentaban reproducir condiciones realistas. Esto es clave, ¿sí? La palabra quedó flotando en su mente más tiempo de que él mismo admitió. Podemos pasar a la que sigue, se ve, mira, esta fotito que van a ver ahora, los han llegado a arrestar. O sea, Epa, $15 ya como que... Han hecho como una pantomima, digamos. más o menos porque para ellos era todo... Llegó la cana. Tiene que ser real, o sea, Claro, y llegó y golpeó la puertita y tac, 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 tac. ¿Quién anda? Está... Carlos, levántate. Te busca la policía. Sí, siga. Bien. La mañana del arresto comenzó como cualquier otra. Corpi buscaba sus llaves pensando en su agenda cuando los golpes de la puerta interrumpieron la rutina. Eran golpes secos que parecían atravesar la madera. Policía de Palo Alto, abre la puerta. Y bueno, riojano parece. El sobresalto fue inmediato. Aunque sabía que participarían en un experimento, jamás imaginó que enviarían agentes de la policía real, uniformados, a su apartamento. Claro, imagino que, disculpa, no. Sí, Esto iban en la universidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por dónde pasa? ¿Qué? No, aquí lo llevamos al extremo. La gente que va a la universidad en Estados Unidos es gente, ¿cómo sería? Wealthy. Que tiene plata, sí, tiene wealthy, guita, Claro, en la tiene- universidad esa, sí, obviamente tienes que tener guita para estar en la universidad. Claro, aparte el nivel de vida en San Francisco es alto, es, o sea, Como Los Ángeles, todos esos lugares que Sí, son sí, sí. carísimos. Claro, claro. Sí. bueno, los vecinos comenzaron a asomarse, silenciosos, curiosos. Corpi sintió que el rostro arder, mientras los agentes lo escoltaban hasta el coche patrulla. A pesar de repetir internamente esto es solo parte del experimento, la sensación no disminuía, la vergüenza era real, la adrenalina también. No, sí. Cagaba de miedo. La comisaría, en la comisaría registraron, le toman las huellas, ¿sí? Dactilares, y lo fotografían como... ¿Cómo se llama el mugshot? ¿Que no? No. Es claro que tac, tac, Ese de costadito que te de ponen costeleta, frente todo. a- Sí, lo meten ahí en el... o sea, make it real, ¿entiendes? Al extremo, así. Queremos saludar, disculpe, Monje, queremos saludar No, a la por gente favor. que está en Facebook, ahí nos están atormentando, que los saludemos, así que a todos los que están en Facebook, o que han estado, que se han conectado, o a los que se van a YouTube, o a los que están en Twitch, los saludamos a todos. Muchas veces no me quiero distraer con el teléfono, por eso les pido disculpa que no les mandamos saludos, pero están ahí. Sí, nos tenemos que- saludanos. nos tenemos que Muchas concentrar gracias. mucho, nos tenemos que Muchas concentrar gracias, mucho. muchas gracias por... El tiempo en radio es tirano. Sí, Eso sí. es lo que usted tiene. Pero tenemos tiempo para saludarlos siempre, así que gracias por no sé, acompañarnos no sé. y por seguirnos. Ya vamos a la próxima a pensar. Ya se enojó el Yo voy a Monje. ser, claro, no, policía bueno, policía malo. Así. Pero pará. Sigue, que está interesante. Este experimentito. Saludo a la gente de Facebook, saludo a la gente de YouTube que Eh. también están a la banda. Ahí está L, está Juliana, Poco está públicas. Pilar Burgos, un montón de amigos, no lo vamos a mencionar uno por Saludo uno. a tu vieja. digamos. Bueno. Cuando finalmente lo trasladaron al sótano del Departamento de Psicología de Stanford, Corpi comprendió que ese era el verdadero inicio. Allí abajo, las luces frías del pasillo y las puertas transformadas en barrotes improvisados empezaban su vida en la prisión simulada. ¿Vemos la fotito o todavía no vamos a ir? A ver, crucemos a la siguiente foto, vamos a ver qué... A ver con qué nos Ah, encontramos. encontré.
Vamos. Espero que no se le hayan Mira, filtrado. Ese sí es un mugshot. que le Ese es dicen. el muchacho, ese es Scorpio. Y les ponían el número, ese es el número de él, que él tiene ahí en el coso, que es el 8612. 8612, ¿sí? Miren esa cara de, che, ya cuando salga de aquí, esta guita la voy a disfrutar, está como banana ahí, que no... Tal cual. Les hacían poner ese gorrito arriba, Ajá. que era como, no sabía si viene a la prisión o si va a cocinar hamburguesas. Esa es la promesa de trabajo cuando salen de aquí de la... Bueno, vamos a hablar de la prisión ahora un poquito. ¿Sí? Dave Chaffee, era el colaborador de Zimbardo. Sí. ¿Sí? Estaban en el sótano, ¿sí? Dice, observaba el sótano del departamento de psicología con la concentración silenciosa de quien estudia una pieza mecánica compleja, justo antes de ponerla en marcha. Estaba ahí meditabundo, digamos, ¿qué va a pasar? Habían pasado unas semanas colaborando con Zimbardo en la planificación del experimento. Diseño de celdas, distribución de roles, horarios, simulación de procedimientos, evaluación de participantes, conocía cada detalle, cada esquina, cada improvisación necesaria para transformar el pasillo de un centro académico en lo que sería una prisión. No era muy grande el lugar, nada más que lo han Sí, dividido bien para que parezca Claro. lo más creíble posible. Hasta tenía un hoyo, ¿no? Esas Claro. celdas La celda de aisladas. castigo. La celda de Claro, castigo, celda de castigo. aislamiento. Era un pasillo largo, ¿sí? Y bajaban por una escalerita y ahí en ese pasillo estaban de un lado algunos y del otro había otro conjunto de Claro, como las prisiones, o sea, la celda de los molestos, la celda de los buenos. Sí. Vámonos. Sin embargo, cuando escuchó los pasos de los primeros detenidos acercándose, algo se removió dentro de él. No había esperado sentirlo, una mezcla de nerviosismo y anticipación, como si la teoría que había leído durante años estuviese a punto de levantarse del papel y respirar por primera vez. Jafé se acomodó las gafas y revisó las hojas de registro. Él no actuaría como guardia, su rol era administrativo, más distante, pero no por eso menos inmerso. Sería el alcaide asistente. O sea, toda la papusa ahí. El enlace entre los guardias y Zimbardo, que era como el director del estudio, ¿sí? El responsable de mantener el orden, de que las reglas se cumplieran y de que todo se documentase con precisión. El primer prisionero que entró, aún desconcertado por el arresto, fue Corpi. ¿Sí? Jafé lo observó con atención desde su mesa improvisada, pero recordaba sus evoluciones. Emocionalmente estable, sin antecedentes, buena capacidad de adaptación, nada indicaba que reaccionaría de manera problemática. ¿Sí? Pero ahora, viéndolo avanzar por la cabeza agacha, esposado y envuelto en una humillación de haber sido arrestado frente a su vecindario, Jafé se preguntó por primera vez si el experimento sería tan controlable como habían imaginado. O sea, esto ya era la sensación de que al principio se estaba yendo un poco de las manos, digamos. Claro. Como que han hecho, sentía, capaz hemos hecho unita de más. Esos 15 dólares. Empezar con los tapones de punta. Claro. Esos 15 dólares se me hacen cortina. ¿Cuál es? A ver la imagen que sigue, Seba. Vamos a ver si hay una foto de ellos, de Zimbardo y de Shave. La flauta, no. Bueno, no, no. Bueno, chicos, esto es muy No, lindo, perdón, pero me voy. esto es en Coso. Esta foto es en Zambra. Esta foto es... El preservado. Morinos rojos. Esta foto es en El Portón. Año 2003. Perdón, En Delirium. se me ha colado. Él se portaba mal. El equipo había insistido en la realidad del procedimiento, arrestos auténticos, registros policiales, uniformes, números de lugares y nombres. Y él mismo había defendido esa decisión en varias reuniones previas. Aún así, al ver a Corpi, con el suéter arrugado, el cabello despeinado por la patrulla y esa mezcla de rabia y desconcierto en la mirada, sintió que el experimento acababa de cruzar un umbral invisible. Prisionero 8612, leyó Shave en voz baja. Bienvenido.
no lo dijo para humillarlo, sino para cumplir un protocolo. Pero algo en la frase sonó más duro de lo que esperaba. Corpi levantó la vista apenas un segundo, como si intentara entender si detrás de su voz había un ser humano o simplemente un rol impuesto por el experimento. Es decir, estos chavos que están dentro, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo que lo están disfrutando? Claro, creo que uno de los primeros antecedentes que vos tienes en la cuestión carcelaria es la despersonalización. El número. Sí. Te pongo un número y Lo listo. mismo en Y los campos de concentración. claro. Sí. Obediencia, sumisión. Sí, sí. Vamos a... Vamos. insensibilidad. Estamos en el mismo nivel de ser humanos, digamos. Sí, sí. Obviamente sos un ser humano en donde tu voluntad de acción ha sido cooptada, perdón. Bien. A lo largo del día, Shave observó los movimientos de los guardias y prisioneros, como siempre, como quien escucha el primer crujido antes de una avalancha. Algunos guardias adoptaron la postura de la autoridad con rapidez, demasiado rápido. Otros parecían incómodos, pero aún así se ajustaban al papel. Lo que más le llamó la atención fue cómo los voluntarios, que habían sido horas antes estudiantes ordinarios, ya comenzaban a vigilarse unos a otros con una atención nueva, casi palpable. No era agresividad todavía, pero sí incipiente, como electricidad en el aire, antes de una tormenta. Bien, bien. Zimbardo entró en el pasillo con su cuaderno satisfecho. Shave notó ese brillo en sus ojos, el brillo de un investigador cuando sabe que algo significativo está tomando forma. Shave, en silencio, comenzó a preguntarse si la cárcel que había construido se transformaría a todos más rápido de lo previsto. Si el experimento funcionaba demasiado bien, ¿quién garantizaría que sabrían detenerlo a tiempo? Es que ¿Cómo ve? es que es una cosa, ha escalado muy rápido esto. O sea, Claro. ¿Cómo me quiere decir que no se termina el experimento? en el día 3, sí, ya, sí. Claro, o sea, el punto es que esto debería llegado haber a 15 durado, días. exactamente, no ha llegado a durar el tiempo que debería durar. Ha escalado muy rápido. Y encima que les pagan $15 por día, ¿no han aguantado? Eso no son hombres. No, hombre, vamos de antes. Macho. Para que Dave los borseros. Esselman recibió su uniforme en silencio, como quien recoge una herramienta cuyo uso aún desconoce. Una tela olía a almacén, el famoso ropa presta. Algo que no pertenecía del todo a su cuerpo humano. Un cinturón, el silbato, la porra, ¿sí? Objetos simples, triviales, pero que en el sótano parecían adquirir un peso distinto, como si cada uno portara una función latente. Cuando llegó su primer turno, encontró en el pasillo ya cargado una tensión nueva. No era todavía hostilidad, pero sí la promesa de un orden inminente. Los prisioneros, batas sin forma, mirada baja, números en vez de nombres, ocupaban el espacio como piezas acomodadas con cuidado excesivo, algo que esa escenografía improvisada invitaba a posicionarse. Uno debía ser quien daba órdenes, a quien las recibiera no había un punto intermedio. Sí. O sea, Claro, sí, ya, la transformación total de la persona por el uniforme. se la comió, ¿viste? Sí, sí, vamos, han dicho los muchachos. Claro, tu cañería. Aparte del simple hecho de ya tener las herramientas como la porra, todo el uniforme, Claro, los anteojos, mira lo que es la los cárcel, anteojos. horrible. Los lentes eran para que los tipos no los pudiesen ver a los ojos. Exactamente, yo creo que esos son los resabios que tenía el panóptico de Bentham, ¿te acuerdas? Que nos enseñaba que, sí, sí. bueno, Foucault ha hecho un... Claro, le he hecho otra cosa con ese Sí, concepto. sí, ¿Vemos otra sí. imagen? Pasamos a la que sigue, ¿ves, Seba? Capo, Ah, mira. capo. Ahí está. El que está con el puro en la boca es Zimbardo. El que está al costado de él es... El ayudante que vos mencionaste, no me acuerdo es cómo el que está al frente. Ajá. El frente de él, el más bajito. Y está haciendo la pose de L. Ujú, Qué vea. grande, Típica él. pose de L. Le mandamos saludos. Le mandamos un saludo a él. Vea. Bien. Esselman probó la voz antes de darse cuenta de lo que había hecho. Una entonación más grave, un ritmo más lento. Hola, paisano. Mira, Un acento que no le pertenecía surgió con una naturalidad que le sorprendía. Uno de los prisioneros levantó la vista un segundo, otro guardia sonrió, alguien murmuró Sean Wayne. El apodo quedó flotando No te en el hagas, aire, no, güey. pegajoso, como si hubieran estado esperándolo.
A partir de ahí, ese personaje se construyó solo. No fue solo un acto de crueldad, al menos no en su forma consciente. Fue un ejercicio de consistencia. Si la cárcel simulada necesitaba un guardia autoritario para funcionar, él se convertiría en ese guardia. Este era el forro de la cárcel. ¿Sí? La rigidez del espacio, las luces blancas, la falta de ventanas, la temperatura que nunca cambiaba, lo empujaban a ocupar un rol sin fisuras, a llenar los huecos que la dinámica demandaba. Bien. Durante unos recuentos nocturnos, Eshelman observaba a los prisioneros con una atención que no se había propuesto ejercer. La obediencia temblorosa de algunos, la resistencia silenciosa de otros, formaban un sistema que señalaban que lo incitaba a afinar su personaje. No buscaba herir, buscaba calibrar. Él estaba obsesionado con que esto va a salir bien o va a salir bien. Ya vamos a ver si llegamos a tener un tiempito, ¿sí? Pero hay unos videitos que me gustaría mostrarle al final. Sí, vaya pasando las fotos, los videitos al último los pasan. Algo se desplazaba lentamente dentro de él. Una noche, en medio de un ejercicio rutinario, uno de los prisioneros respondió con un "sí, señor", como si se lo llevara la voz con un rastro de miedo. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Bien, fue suficiente. Eshelman sintió el pequeño estremecimiento, casi físico, la certeza de tener un efecto real sobre alguien. Y no me dice que Mira esa pinta de vigilante. Ese es ese. Alto vigilante. John Wayne. Pero era un estudiante hippie, era un... Claro, un estudiante común y corriente. Hasta que no es que lo han sacado de aquí del no quiero decir el Sarmiento, pero bueno. Bueno, aquí un detalle, ¿sí? Cuando terminó su turno y salió al exterior, el aire de Stanford parecía excesivamente liviano. Caminó despacio hacia su dormitorio, oyendo aún la cadencia del acento impostado, esa voz que ahora parecía más suya que la verdadera. Se preguntó con cierta incomodidad si el experimento estaba revelando algo o si más bien lo estaba fabricando. En el sótano, el apodo seguía creciendo. John Wayne, el personaje para entonces ya no era un recurso, era una presencia. Bueno, esto hay que decirlo. Los tipos en un momento, después del tercer día, algunos hasta tomaban la decisión de quedarse en el lugar, de no solo participar en el experimento, sino intentar pasar horas extra en el lugar, los guardias, para que ustedes se den una idea de lo rápido que esto... Que te acostumbras ¿Cómo sería la frase? Lo comió el personaje. Claro, exactamente. Se los ha comido el personaje. Pero fíjese la necesidad de autoridad que tienen esos tipos en su vida, que han tenido la posibilidad y la han llevado como... Vamos a calmarnos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis ¿Se va al baño? académico. Perdón. Bien, aquí resulta justa la introducción de un aspecto explicativo que nos dará a conocer más adelante el mismo Zimbardo. En su libro del 2017, El efecto Lucifer, donde intenta desenmarañar las distintas circunstancias que propiciaron el final de este experimento. Una de las características significativas que encontró Zimbardo fue esto, que fue la de la desindividualización, que entenderemos como un fenómeno psicológico en el que alguien pierde su sentido de identidad y responsabilidad personal al formar parte de un grupo, lo que puede llevar al comportamiento de que puede llevar a alguien a un comportamiento en el que normalmente no incurriría. Claro. Esto ocurre cuando, debido a la sensación de anonimato y a la reducción de la autoconciencia dentro de una multitud colectiva, como resultado de las inhibiciones, se reduce el individuo. Es más propenso a actuar de manera impulsiva, desinhibida o incluso violenta, siguiendo la dinámica del grupo. Bueno, esto es como... Aquí hay un punto importante, ¿sí? La desindividualización. Esto es algo que pasa en redes sociales. Sí. Decíamos recién, me escondo detrás de un avatar, te puedo decir lo que se me cante las crujientes, ¿sí? Formo parte de un grupo de gente, te puedo decir, formo parte de un grupo, puedo ir a linchar a alguien, o sea, y así. ¿Entiendes? Estoy entre los anti. Alguien podría decir que es parte de la desindividualización, es parte de la masificación, y quizás estaría en lo correcto, pero aquí hay que ver el fenómeno en el efecto en la persona.
Cómo la persona va perdiendo su capacidad de decidir por ella cuando efectivamente se siente vinculada a algo, a otra cosa, a un sentido más grande. Todo lo que diga esa persona, yo lo voy a ver desde el lado positivo. Y todo lo que digan los otros lo voy a ver del lado negativo. Bien, eso también, ese es el experimento de la cueva de ladrones. De eso también vamos a hablar un día, si se puede. Pero, bueno. Una cosita nomás, yo creo que la pérdida de la desindividualización, bla, 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 eso tiene que ver también cuando hay un experimento que hizo un psicólogo que luego se arrepintió, o sea, ha hecho un descubrimiento muy importante que era cómo lograr que una persona deje de ser esa persona para convertirse en otra. Y era a través de la vamos a decir, de la tortura, era, que en realidad significa, el experimento consistía en, uno, usar trajes para que no estés en contacto con las personas, no hablar con las personas, y así vas perdiendo, o sea, aislarte totalmente, y uno va perdiendo esta narrativa en el cual vos dices, a mí me gusta esto, yo quiero ser esto, lo vas perdiendo, pero ya te conviertes en no tener voluntad para convertirte en otro. Y ese era el modo en que las torturas de Guantánamo vienen por ese experimento psicológico. Sí. Bueno, el spoiler de este experimento es, una cosa es la desindividualización, cuando vos formas parte de ella, cuando te añades a ella, pero otra cosa es cuando vos ocasionas. Porque lo que ellos están haciendo en la prisión es ocasionarle esa desindividualización a los reos. ¿Entiendes? O sea, están provocando eso. No es que ellos están voluntariamente perdiendo esa capacidad individual, de individuo, digamos, con todo lo que implica, ¿no? El aspecto de los derechos, el aspecto... El pensamiento crítico. Claro. Sí, pero aparte el sentido de la identidad, porque hay como elementos psicológicos. Ellos se han creído que están presos, en serio. Claro, ellos eran presos y los otros eran guardias. Y los otros se han creído que eran guardias. Bien. Mira. Muy bien. Con el paso de los días... ¿Vemos otra foto? ¿Perdón? Cambiamos. Esa era la última. Con el paso de los días, el sótano había dejado de parecer una simulación. Los guardias hablaban menos entre ellos y más desde los personajes. Los prisioneros habían empezado a moverse silenciosamente, como si cada palabra pronunciada pudiera convertirse en una falta. Shave lo notó en los detalles, en la forma en la que los pasos resonaban con distintas intenciones, en los ojos que evitaban cruzarse, en las respiraciones contenidas durante los cateos, ¿sí? Pero el cambio más inquietante en los guardias, la noche que precedió al final del experimento, comenzó como tantas otras, con órdenes dicha demasiado alto, con obediencia demasiado rápida. Sin embargo, algo se había vuelto frágil, casi translúcido. La dinámica de Eshelman, de John Wayne, ¿sí? Se había convertido en el centro gravitatorio del turno. Su voz impostada, guiada por los guardias del pasillo, marcaba un compás que los demás seguían sin cuestionar. Wow. El tipo se había vuelto una figura de autoridad, un líder en ejercicio con autoritarismo puro, digamos. Si le das a un humano la posibilidad de ser, no la desperdicia. Bueno, él decía que si vos le das poder, vos para saber si alguien es bueno o no, le tienes que dar poder. Cuando le das poder, ahí averigua si esa persona es realmente buena, digamos. ¿Bien? Bien. La tensión acumulada había empezado a romperse con fuerza un día antes, cuando el prisionero 819 sufrió una crisis que lo llevó al colapso y su posterior salida del experimento. Su angustia fue tal que Zimbardo y un sacerdote debieron intervenir. Los familiares iban y los visitaban. Sí. Iban y los visitaban 20 minutos y algunos hasta se creían que eran... Simulaban todo el... Claro, y hasta había un cura que los confesaba. Todo tenía, sí. La partida de 819 dejó al grupo un vacío revelado de lo frágil de la línea entre la simulación y el daño real. Igual, el 819 no es el primero en irse, ¿no? El primero es el que hemos hablado al principio. Sí. Esto ha propiciado la entrada del 416, otro prisionero, quien, conociendo los abusos que habían permitido, inició una huelga de hambre en protestas por los maltratos de Wayne. La respuesta de los guardias no se limitó a él. Sus compañeros también fueron castigados por permitir la rebelión del 416. En un espectáculo cruel donde los gritos
gracias 416 se mezclaban con la disciplina impuesta, era evidente que la dinámica de poder se había desbordado y el experimento había dejado de ser controlable. Cuando uno de los prisioneros comenzó a llorar, el llanto opaco, casi seco, Eshelman no levantó la voz, la bajó, se inclinó hacia él con una calma que heló al pasillo y pronunció con su acento de vaquero endurecido una frase imprecisa, pero suficiente como para que todos comprendieran que ya no había un estudiante, hablaba un personaje. Y aún peor, los demás guardias lo dejaban hablar por ellos. Wow. El vocero del mal. Sí, Zimbardo llegó minutos después, alertado por la insistencia, encontró a los prisioneros alineados, exhaustos. Simulaban racias, los sacaban a las 3 de la mañana, los hacían hacer flexiones de brazos, les daban órdenes. O sea, ese era el tipo, decía, los que les golpeaba, les ponían las camas para que no puedan salir de las celdas, les dejaban de dar alimentos. O sea, era, literalmente se había vuelto una cárcel, digamos. ¿Sí? Observó la escena con una mirada analítica que lo había dice, encontró a los prisioneros alineados exhaustos y a los guardias en un silencio que no sabía si era disciplina o trance. Por un instante, antes de intervenir, observó la escena con la mirada analítica que lo había acompañado desde el principio. La jerarquía perfecta, la obediencia automática, la transformación completa de roles. Era, en términos científicos, un resultado extraordinario. O sea, el tipo había visto cómo se configura el mal en personas que no estaban bajo la influencia de ninguna ideología, digamos. Ningún sentido del mal. ¿Sí? Claro. Pero entonces, un grito ni un golpe, sino la risa contenida de uno de los guardias. No era una risa cruel, era aún peor, ligera, casi casual, como si quisiera acostumbrarse a esta nueva normalidad. Los tipos ya habían enloquecido. Un sádico. Sí, ellos pensaban que en los turnos de la noche ellos no los veían, pero las cámaras estaban observando cuando ellos cometían todos esos abusos. Eso es una de las cosas que los llevó a detener al tipo los experimentos. Eso, y que una tipa ha entrado en esas visitas y le ha dicho, una chabona, porque habían entrado como 50 personas ya, y le ha dicho, bueno, che loco, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Sí, ya se está yendo de las manos aquí. Bien, voy a leer esto y después vamos a pasar un poquito los videos. Pasó el video. Sí, porque ya Walter está allá afuera, está un pateando. estremecimiento seco, un breve corte en el pensamiento. Comprendió que el experimento ya no estaba observando conductas, las estaba reproduciendo, amplificándolas, legitimándolas, y que él también, desde su rol de superintendente, formaba parte del mecanismo. Mira. Bien, bueno, vamos a pasar 2 videos, Walter. Creo que Seba, ¿cómo va? Seba. Walter que está pues. Walter no sabe ni tocar el timbre, mira Seba. Este primero es del prisionero que hemos hablado. ¿Sí? El que sale a los 3 días. Él sale a los 2 días. A los 2 días se va. Sí. A ver. ¿Sonido? I can't say that. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Help me out! I'm so fucked up inside. I feel really fucked up inside. You don't know. I gotta go. To a doctor, anything. I can't say that. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Help me out! I'm so fucked up inside. I feel really fucked up inside. You don't know. I gotta ¿Vemos el otro? ¿Podemos poner el otro? Está re mal. Claro, muy mal está. Al segundo día de experimento. Sí, él al segundo día pidió que lo saquen. Oh man, pobre tipo. Sí, $30 no está tan mal. Yo lo haría por 5. Yo lo hubiera hecho por la experiencia. Yo lo hubiera hecho por el almuerzo. Amor al cine. Qué mal que lo dejó el tipo. Sí. Ese es un tipo que era uno de los guardacárceles y ahí cuenta cómo después se dio cuenta de lo que había hecho. I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. I was
surprised. No, I was dismayed to find out that I could really be that I could act in a manner so absolutely unaccustomed to. I didn't feel guilt. It was only afterwards when I began to reflect on what I had done that this behavior began to dawn on me, and I realized that this was a part of me I hadn't really noticed before. I had really thought that I was Perdón, no, yo creo que la impunidad también que puede tener, porque fíjese, estamos hablando de una persona que no tiene culpa de nada, No porque, siente culpa, dice, de porque hay ninguna un sistema atrás que está respaldando todo lo que él está haciendo. Este, Como el juicio de Eichmann. Sí, bueno, lo de Platón, el anillo de Giges, Ajá. Ujú. que Platón en la República dice que si te dan un anillo para ser invisible, ¿qué harías? Digamos, le pone el ejemplo, cuenta el mito que está en la Ilíada. Y el tipo dice, bueno, lo usa para ejemplificar el hecho del mal. Claro. Sí, de que la gente, si no tiene barreras, solo va a ser mala, digamos. Pero a mí me gustaría pensar, eso que dices vos, para mí tiene más sentido. Cuando la gente, o sea, ser bueno o malo es una brecha por la cual a veces atraviesas, digamos. ¿Entiendes? El comportamiento, las regulaciones ayudan. Exactamente. ¿Sí? Te ayudan a magnificar esa brecha, ¿sí? A entender, a verla. No creo que nadie sea ni bueno ni malo por naturaleza, pero sí no puedes apostar a eso, a destruir a una persona de esa manera. Claro, es decir, que naturalmente va a salir su bondad o su Claro, maldad. no. O sea, necesitamos las relaciones, eso es lo que nos hace pensar moralmente las cosas los de otros. Claro, y también si algo malo se plantea por parte de un grupo, ¿qué hace el individuo frente a eso? Claro. Con las herramientas que tiene el individuo frente al grupo. Y después, después el miedo también del individuo frente al grupo. Si yo me planto y decido ir en contra de esto que está mal, ¿cómo me va a ir? Exactamente. Ese miedo, ese temor es fuerte. Recuerden esa vez cuando estaba hablando en Mi hijo el campeón de Colbert, las diferentes formas de ética, Claro. la moral Preparamos autónoma, la musiquita, Seba. Sí. la moral autónoma y la moral heterónoma. Recuerden eso y bueno, miren lo que tenemos aquí, una moral totalmente heterónoma. Sí. Yeah. Los prisioneros, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van de aquí? ¿Sí? Para que se acuerden que todos estamos un poco presos. También. Bueno. Gracias, Eva. Que aguante, papá. Bien, excelente tema. Muy bueno. Hoy ha sido existencialismo puro, así hoy. Vamos lo existencialista. ¿La musiquita? Bueno, hay una música para esto que necesitan este soporte para respirar un poco de arte. Vamos a misa. No, esa es. Bloque 3 debe decir el... Bueno. No, ponle la tanda, no hay problema ya. Comienzo de espacio publicitario. La vida es una...
Entonces aquí seguimos con Apto para Poco Público en Solo Radio. Este bloque se llama Descendiendo a la Locura. El profe no me presenta porque está jugando los jueguitos del teléfono. No, gente que no está mandando un saludo. Apostando en el casino. Está apostando en el casino. Bueno, sí, es verdad. Mucha realidad y es hora de mover las cachas. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Loco. Vamos a escuchar los arcanos del desierto. Ese aguinaldo docente lo van a gastar en un turbante, ¿no? Ese bono, ¿cómo se viene ese bono? Ese bono, papá. Nos vamos a acercar lo más que nos podemos acercar de la cultura tropical santiagueña, gracias a nuestros amigos, los Arcanos del Desierto. Vamos a hablar muy poquito de ellos. Los Arcanos del Desierto es una orquesta de guaracha rítmica del origen centroamericano, al que Santiago del Estero impuso una huella ancestral y fusionando su música tropical con una base rítmica similar a la del chamamé y la chacrera, bajo la dirección musical de Mariano Sarquís, nuestro querido amigo el Conejo Sarquís. La orquesta innova en el género popularizado al principio de los 80, como es la guaracha, y ha ido mestizando la guaracha con elementos de percusión cubana, jazz y otros ritmos latinoamericanos. No vamos a hablar mucho, vamos a escuchar un poquito. Sí, a ver, sí, por sí, si sí. che, pero traen guaracha. Sí, traemos guaracha porque esto es una orquesta tocando guaracha, con arreglos de música cubana, con arreglos de jazz, con arreglos orquestales. ¿Quieren escuchar uno de las dos primeras canciones que han hecho ellos? Por favor. Vamos al clip número 1, Seba. Vamos a escuchar cómo empieza esto. Vibraban los cuerpos, ritmos vislumbreros, se encendía el fuego, nos quemaba el viento. No mires de reojo, sabes que muerdo, con todos mis dientes y arranco los miedos. Perdón, no, yo digo, se han confundido de banda sonora entre Whiplash, o sea, entre jazz, y resulta que había sido un temazo de guaracha. Un ¿Qué temazo de tal? guaracha. A destapar esos porrones, a recortar esos tetrabrick en la puntita. Ya Nuestro estamos, amigo el estamos. monje lo hace con... En la época, cuando entrenamos boxeo con Mariano, Mariano iba, pero, ¿cómo se llama? Con ¿Charquís? Con Vázquez, Ujú. El que Gonzalo. toca la guitarra eléctrica. Gonzalo ponía este tema porque entrenamos. Imagínate. Escucha ese tema. decía. Y destapaban. Destapado. Muy bien. Vamos a ver cómo han avanzado ellos con el tiempo, cómo han ido arreglando cada vez cosas mejores. Vamos a ver el segundo clip, Seba, por favor. ¿Quién se anima a hacer un zapucay? Qué bárbaro. estos Qué influencia muchachos. sirio-libanesa, ¿no? Espectacular. ¿Has visto cómo han ido chuchando de aquí, de allá, trayendo ritmos de Occidente, aquí? Oriente. Sí, y cómo van mezclando todo con una orquestación perfecta. Ellos son más de 13 normalmente en el escenario. como Y el brindan un Slipknot. show espectacular. Sí, como los Slipknot. Los Slipknot de la Sí. guaracha, genial, ¿no? Sí, Genial. sí. Aparte es una música que se merece que sea más orquestada. Esto es una cosa así total de cómo van variando los géneros dentro de una canción, digamos. Eso está muy bueno, es muy original. Y los shows me han dicho que son los mejores Son que hay. muy buenos, suenan muy bien en vivo. Vamos a escuchar lo que para mí, por ejemplo, es uno de los mejores arreglos que tienen ellos. Tienen 3 discos y después tienen varios EP también. Vayan a escucharlos, vayan a seguir en las redes, sigan a nosotros en las redes también. Siempre nos estamos Apto hablando. para poco Los muchachos público en Facebook. En Facebook y en Instagram también, apto para Bien. poco público. Así que ahí vamos con el tercer clip. Escuchen ese arreglo. Dedicado para Walter que acaba de venir ahí. Dale, Walter, mueve la cadera. No lo frenan ni el corte de los ojos.
pequeño arreglito que se ha mandado el muchacho. Espectacular. Bueno, la guaracha es un ritmo, mal dicho, que tiene mucho ritmo. O sea, el ritmo siempre es acelerado, todo eso, y ellos se han aprovechado de eso para, con el virtuosismo y con lo que saben, lo que es armonía musical y todos los agregados que pueden hacerle, más todos los vientos, las tumbadoras, la guitarra eléctrica, que conocemos a nuestro querido amigo que toca jazz y aparte toca guaracha. Pero vamos a la canción de reacción y vamos a dejarle ya espacio a nuestro querido amigo Walter, que ya está afuera ahí en boxes, ya está. No está señalando de manera amenazante, pero le vamos a dedicar esa canción a él. En boxer. No, en boxes, en boxer. Ah, en boxer. Ahí se va a poner a bailar Walter con toda la gente. Ya viene Sport Blues, Es una guaracha sirio-libanesa netamente. Escuchen eso. Que va a venir ahora al mejor estilo Mario Kills. Si no saben quién es Mario Kills, ya vamos a hacer. Pues esa tierra lo parió, pero otra hermosa lo abrazó. Como el turco en Santiago Chan. Escuchas. Para la colectividad, con amor. Muy bien, así rapidito hemos descendido ya a la locura porque no hay mucho tiempo, ha habido mucho pesimismo por hoy, pero mucho pesimismo, pero mucho positivismo. Nos vamos con unas ganas de abrir una buena cerveza, compartir con nuestros amigos. Una cosita, una observación. Sí, por favor. No sé si existe eso la palabra en la música, pero que acoplado. Se ha hecho la guaracha para poner otro ritmo, como el funk, así. Sí. O sea, la guaracha, el funk de qué? Hasta bueno, nuestro James Brown tenemos. Ellos han descubierto cómo añadirle, cómo hacerla mejor, cómo engordar eso así con mucha música, con mucha armonía alrededor.
vayan, escuchen todos los que tienen los Arcanos del Desierto. Y vayan a verlos en vivo. Así, despacito y de a poquito nos vamos a ir despidiendo. Quería decirles que vayan a seguirnos a nosotros. Facebook, Instagram. Me encantó sus Apto dos para bloques. poco público. A mí no me sigan porque soy como Schopenhauer. Pero sí sigan el programa. Es misántropo el muchacho. Varios misántropos hoy se han Sí, conectado. sí. Y han dicho, Hoy no me peleo con Tucumán. ¿cómo los odiamos a todos ustedes? Por igual a todos, así que Por llegar bueno, tarde, dice. pasamos un momento de no hubo tensión, mucho calor, bla 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 bla, etcétera, pero aquí estábamos, hicimos el programa como pudimos, así que Y por muchísimas ustedes, gracias. Gracias, Seba. Muchas gracias por este. Muchas Y gracias, Seba, pues, que se pone las pilas siempre. Gracias a Walter, viene Sport Blues. Tiene mucha gente invitada. Van a disfrutar mucho porque van a conocer todo lo que tienen que conocer sobre el deporte. Que santiagueño. vayan a escuchar los Arcanos, pero después de escuchar a Walter. Después de escuchar a Walter. A Walter también lo pueden escuchar abriéndose ya una cervecita. A él le gusta el whisky. Tómense un whiskycito, un whiscola. Whiskola, sí, Con pinta hielo, con Whiskola. hielo. Muchas gracias, Así que gente. Esto ha sido apto para vemos. poco público.